Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos ya comenzando y adentrándonos poco a poco en este hermoso libro de Ruth. Decíamos que el libro de Ruth es la continuación de lo que nosotros entendemos el libro de los jueces, por lo menos con esta teología, como se va presentando, es muy interesante, ¿verdad? Lo que nos va presentando el libro de Ruth. Aquí encontramos en el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de los jueces situaciones anárquicas, situaciones difíciles. El subrayado especial que encontramos es: en aquel tiempo no había rey. ¿Se acuerdan que el 17 te habla de una apostasía religiosa, es decir, la idolatría? Dice que este muchacho que había robado plata de su madre, luego que le había devuelto a la madre que manda a hacer un pequeño ídolo, y así sucesivamente. Es decir, cambiar a Dios por un ídolo, en síntesis. Es una apostasía religiosa. En el capítulo 18, enseguida, nosotros encontramos el sustituir el templo, porque aquí aparece un levita. Y Mica justamente lo deja a este levita como su sacerdote en su propia casa, a su servicio. Esta es una manera de criticar directamente a todos aquellos momentos en que Israel, entre comillas, se adueñaba del aspecto religioso, hacía sus propios cultos, sus propios templos o los lugares donde ofrecían sus holocaustos. Entonces era una anarquía total. Cada uno oyapola, oyaposea. Por eso luego justamente dice, ¿verdad?, en aquel tiempo en que no había reyes, cada uno hacía lo que quería, en síntesis, ¿verdad? Después del capítulo 19 es la falta de la solidaridad. Una vez que rompemos esta relación de comunidad, de encontrarnos en el templo, no nos olvidemos que una de las características del encontrarse en el templo, capítulo 25 del Éxodo: me construirás un templo para reunir a la comunidad, congregar a la comunidad, no disgregar, no romper la relación, al contrario. Upepe ñañemongue tatas allí cuatan ba epala ñande yara yepa heisea ñande ba epala mombe usea ñande hamogo toma ñande yagua tatas hinaji yapota lleva peñande yara oipotaba. Entonces, esto es lo que encontramos en el capítulo 19, que hay una disgregación total. Aquí encontramos una falta de solidaridad y una pelea, o sea, un no aceptar al hermano. Aquí estaba el levita, estaba esta mujer que lo matan, que lo descuartizan prácticamente después, y se distribuye, dice, a
todas las tribus de Israel. Con ese encargo, con ambas doikuiba umabe bueno, todos estos elementos son importantes para entender lo que es la solidaridad, para entender todo lo que significa también para nosotros, en este caso, ¿verdad? La parte directamente de la familia como tal, del encuentro entre las personas, entre las tribus. Y luego del 20 ya tenemos esa guerra siro-efraimita, ¿verdad? O sea, todo este problema que tenemos entre los benjaminitas, sobre todo, ¿verdad? El ataque, las tribus que se ponen contra Benjamín. Y luego termina con el 21 tratando de solucionar algo que ellos mismos habían provocado, que es casi la desaparición de la tribu de Benjamín. Oye, ella va ahí, oye, pues no, ya porque cualquier cosa ya pone a ver, pero ñande ya ella pa ña mopu ayuda ya peñande ya va que hoy. Pero termina ese capítulo 21 diciendo: en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Y ahora comienza este libro de Ruth tan importante en el capítulo 1 diciendo y ambientándonos en el tiempo de los jueces también. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país. Bueno, hubo una gran sequía en el país. Y aquí comienza toda la historia. Aquí también podemos entender en tiempo de los jueces como una situación negativa, una situación de la sequía, una situación en que las cosas no funcionan bien en cuanto al relacionamiento de Israel como pueblo, como tribus. Una gran sequía en el país, daño entendebei, diga tuve mañana o Yorobare, diga tuve mañana va a Poñon 10. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab. ¿Se acuerdan que incluso nuestra interpretación, pero ya actualizando, nosotros decíamos cuánta realidad en nuestro país, cuánta realidad de familias que tienen que emigrar? Porque aquí, en síntesis, nos está hablando de una situación difícil dentro de la comunidad. Comunidad. Entonces tenemos que salir, tenemos que emigrar, es una de las características. Aquí entonces uno de los temas, ¿verdad?, en este capítulo 1, cómo se va presentando, es la cuestión. Entonces, por una parte la fe, sobre todo después que se va a demostrar con Ruth principalmente. Recuerden que está Ofra y Ruth, que son las nueras de Noemí. Noemí es la que va con su esposo, con sus hijos, que se casan allá con dos moabitas. O Manola y Mena, o pega tu manoma de ella, lleva la imen bucuera, o pues tajicuaya eñó. Estas tres mujeres. Noemí dice, allí tanto Yeroga, ve lleva a Moya, se me va a pegar tú, Ayapó. No venían de Yara, Tachero Basamía, tome ese beso y conteme, así tengo ya señor, imagina. Entonces, en este deseo de volver, les da la posibilidad. Ofra, ella acepta y se va. Tejo, emoñe por un llegue vendere coge, lleva, porque sendica tu ima me epm va ebe, nace membueima, etcétera, etcétera. Ya no existe, entre comillas, el famoso Goel, alguien que les pueda rescatar, alguien que les pueda redimir de la familia. Importante que vamos a hablar también después, posteriormente, todo lo que significa, ¿verdad?, esta palabrita tan interesante, la palabra Goel, el Goel. Bueno, y así entonces, pero sin embargo, Ruth dice, no, she ajatanendie, she apretatanendie, she dadi paramo. Justamente en el versículo 7, del B en adelante, comienza toda esta narración del regreso a Belén. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. Charles de Foucauld fue un sacerdote francés que abandonó una vida aristocrática para vivir en el desierto argelino.
y aunque vivió al margen de la sociedad durante la mayor parte de su ministerio sacerdotal, unas 20 congregaciones y otros grupos religiosos se inspiran hoy en la vida del ermitaño del Sáhara. Y es que a pesar de vivir entre los más pobres y abandonados, seguía estrechando lazos con comunidades católicas dentro y fuera de Francia. Pensiamo che fosse un eremita. Tenemos miles y miles de cartas de Charles de Foucauld, que tenía toda una red de correspondencia, y esto explica en parte cómo solo 10 años después de su muerte se abre la solicitud para iniciar su canonización. Dado que la mayoría de los milagros que conducen a las canonizaciones son curaciones milagrosas, el padre Bernard dice que el segundo milagro atribuido a la intercesión de Foucauld fue bastante inusual. Se trata de un obrero de la construcción de 21 años no bautizado, llamado Charles, que se cayó desde una altura de más de 15 metros mientras trabajaba en el tejado de una capilla en 2016. Ocurrió en la ciudad donde había vivido Foucauld y precisamente la víspera del centenario de su muerte. Los médicos dijeron que científicamente no podían explicarse que sobreviviera. Con esta coincidencia del momento, del lugar y de este joven que se llama Carlos y no está bautizado, reconocimos que esta gracia, este milagro, era de Dios por intercesión del beato Charles de Foucauld y que iba a servir para proclamarlo santo. Aunque Foucauld murió hace más de 100 años, el padre Bernard dice que el ejemplo de su vida, comprometiéndose con personas de otras religiones y atendiendo a los desatendidos, sigue siendo relevante hoy en día. Charles de Foucauld nos enseña que debemos tener el corazón y la mente muy abiertos a todos, pero también que para dialogar con la vida, nuestra identidad cristiana debe ser fuerte. Revolucionario a su manera, la vida de Charles de Foucauld demuestra que la santidad puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el desierto. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga desveló algunos detalles de cómo se preparó la nueva Constitución Apostólica. Dijo que supuso un esfuerzo de reflexión grande porque ayudó a clarificar puntos como el propio rol de los cardenales. No hay necesidad de que todos los dicasterios estén dirigidos por un cardenal o por un obispo. Pueden ser también dirigidos por una laica, por un laico o simplemente por un religioso o religiosa. No quiere decir esto tampoco populismo, no, es ir identificando que la vocación de un cardenal es ser consejero del Papa. Asimismo, el cardenal dijo que hay muchas cosas sobre las que reflexionar aún, por ejemplo, el rol de los nuncios. Venía la pregunta, ¿es necesario que sea un clérigo? ¿O puede ser también un laico o una laica? Eso es tema que queda todavía en el tintero. El coordinador del Consejo de Cardenales dijo que sobre la mesa hay otra cuestión que afrontar en el futuro, el rol de las conferencias episcopales. Es otro punto que queda un poco todavía por discutir y una tendencia va en que debe haber mayor participación de las conferencias episcopales. Son puntos pues que siguen ahí en camino y que tienen que irse dilucidando. El cardenal Óscar Maradiaga expuso sus reflexiones durante la presentación que hubo en Roma del libro Predicate Evangelium, una nueva curia para un tiempo nuevo. Se trata de un libro entrevista que el periodista y sacerdote Fernando Prado realizó al cardenal, que ha coordinado los trabajos del equipo que ayudó al Papa a redactar la nueva Constitución Apostólica. El Papa enviará a Kiev al ministro de Exteriores Vaticano, Monseñor Paul Gallagher. El canciller de la Santa Sede se reunirá con su homólogo ucraniano el próximo viernes, tal y como anunciaba él mismo en el programa de la RAI TG2 Post. Iré a Kiev la próxima semana, si todo va bien. Me iré el próximo miércoles y el viernes 20 me reuniré con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. En realidad, Monseñor Gallagher tenía previsto haber viajado ya la semana pasada a la capital ucraniana, pero tuvo que posponerse la visita tras dar positivo por coronavirus. Un viaje, en todo caso, que simboliza la cercanía del Vaticano con el pueblo bombardeado por Rusia, tal y como recordaba el propio pontífice el primer domingo de mayo. Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace.
niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad, así
Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave en Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando, estamos comenzando con este hermoso libro, el libro de Ruth, ¿verdad? Esta presentación como una continuación, decimos algunos de los autores, nos presentan así casi como parte del libro de los jueces. Upeare hoy allí para la Oñemoí después del libro de los jueces, como una historia que continúa pero en un sentido positivo. También se sitúa en tiempo de los jueces, a opear ahí, entonces algunos lo moían lleva enseguida, un boque moví, a veces moví el libro de Ruth después del libro de los jueces. En el capítulo 1, versículo 7b en adelante, mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo. Y le respondieron: no, volveremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: regresen, hijas mías, ¿por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme. Y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orfá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo: mira, tu cuñada regresa a su casa y sus dioses, regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te abandone y me vuelva,
porque yo iré a donde tú vayas, yo iré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logro separarme de ti, algo que no sea la muerte. Al ver que Ruth se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Entonces caminaron las dos juntas hasta llegar a Belén. Su llegada conmocionó a toda la ciudad y las mujeres exclamaban: «Pero si esta es Noemí». Ella, en cambio, respondía: «No me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso, entonces Él me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí? Si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada». Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí, este libro maravilloso, cómo termina este capítulo primero. Es toda una presentación. Recordemos que este libro son 4 capítulos. Esta es la primera presentación, todo lo que sucede, la situación en Belén, cómo ellos tienen que emigrar. Elimelech, mi Dios es rey, ¿verdad? Y después están los otros, ¿verdad? Los hijos que también se van. Ese uno es Mahlón y el otro es Quilión. Por otra parte está Noemí, la mamá, ¿verdad? Y luego estos muchachos que se casan ahí con Orfá y con Ruth. Bueno, toda esta historia ya fuimos mirando y es interesante, ¿verdad? Porque esta es una secuencia, ¿verdad?, de esta historia contada en el Deuteronomio, ¿verdad?, y seguida también en Josué y Jueces. Se ve ahora interrumpida por estas narraciones. Todo lo que nosotros veníamos y donde el pueblo estaba entrando, decíamos, ya es Shaguri, mala protagonista es Inaguri, era todo el pueblo que responde, ñande yapota, ñande yamba pota, ñande yaguatata, ñande ñajenduta, ñande yara, ñande yapota, peñande de coeu y peñande yara y pota haisha lleva. Sin embargo, ahora paz, se ve interrumpida esa narración del pueblo en su relación con Dios y vienen personajes totalmente individuales que tienen ese diálogo con el Señor, ¿verdad? Aparece Ruth, aparece Noemí y aparecen estos otros. Pero aquí luego serán los principales, entre Booz, que aparece también, ¿verdad? En el capítulo 2 un poco, en el 3 principalmente, ¿verdad? Y al final también. Bueno, pero esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, con este libro de Ruth. La historia de Ruth, en este sentido, es una leyenda compuesta con la intención de dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje entonces? Está transmitida por siglos oralmente y se fue adaptando según las necesidades también de la audiencia. Va para las escuelas en Ducea, va para las escuelas de Yacea. Y el mensaje original, en realidad, es la prosperidad que está ligada a la fidelidad a Dios y su ley de amor y solidaridad, como lo muestran los protagonistas de Ruth. Entonces, aquí se nos está mostrando que el amor, la prosperidad, la bendición de Dios, en la medida en que nosotros también somos felices y lo demostramos en nuestra propia vida. En la medida en que ñande yajaina peñande yara la puecueria lleva ya poina peñande yara o yerure jaisa ñande. En tiempos del rey David, esta historia se utilizó para mostrar la conexión de David con antepasados fieles a la alianza, la cual daba testimonio a su reinado. Este es otro elemento que nosotros iremos aquí hablando. Es decir, la legitimidad, la conexión que existe con respecto al reinado de David. David que se presenta como el rey.
porque según algunos autores, y esto después tenemos que mirar un poco, y bueno, más estudios, ojalá que el Señor nos dé más tiempo, nos dé más posibilidades para poder seguir estudiando y profundizando muchos otros temas que encontramos. El rey David, cómo se le presenta sobre todo, y lo encontramos en la Biblia. Y lo que algunos autores, por ejemplo, hay un famoso Sojin que nos presenta sobre el rey David. ¿Quién es verdaderamente, históricamente, David? Volvemos enseguida nosotros con más Ñan Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan Yarañe, YouTube. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñan Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan Yarañe, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e. Estamos con el Antiguo Testamento, hemos iniciado nuestra reflexión sobre el libro de Ruth, como una continuación, digamos así, del libro de los jueces. Esta historia de Ruth decíamos que es una leyenda compuesta con la intención de dar un mensaje, como siempre, transmitida por siglos oralmente. Casi todos los libros, ¿verdad?, de la Biblia nosotros sabemos que primero comienza una tradición oral. La tradición oral es importante tenerlo en consideración. Incluso la tradición oral vivió mucho más tiempo antes de escribirse, ¿verdad? Y así se fue adaptando según las necesidades también de la audiencia a la cual se estaba comentando, se estaba contando esa historia. Ahora, el mensaje original es que la prosperidad está ligada a la fidelidad a Dios y su ley de amor y solidaridad, como lo muestran los protagonistas de Ruth. Muy ligada entonces a la fidelidad. Ya Ñandillara fidelidad, ser fiel entonces. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios nos manda? Y desde ahí entonces, ¿verdad?, esta fidelidad al Señor, esta fidelidad a Dios lleva también la ley del amor y la ley de la solidaridad. La ley del amor y la solidaridad es elemento esencial, fundamental, esa solidaridad. Y Ruth es una de estas protagonistas que nos lo muestran muy bien dentro de este libro. También otro punto importante es con respecto al rey David. Yandeya Eguripepa Opacueva lleva el otro bloque que, así como le conocemos a David, parece que él se presenta no tanto como nosotros podemos leer, ¿verdad?, en la Biblia, porque siempre aquí encontramos una reflexión teológica y más aún donde David es el principal personaje, ¿verdad?, el principal personaje, donde el autor sagrado lo presenta, pero de una manera siempre maravillosa. Hay algunos pasajes incluso de David que ahí la maravilloso lleva. ¿Por qué? Porque puedo poner interés, entonces hay muchas cosas que no podrían negar. Pero sin embargo después se le presenta a un David que se arrepiente, a un David que pide perdón, a un David que está recomenzando su vida. Y bueno, esta historia entonces se utilizó para mostrar la conexión de David con los antepasados fieles a la alianza. Fieles a la alianza. Lo cual daba legitimidad también a su reinado. La parte de la legitimidad es una de las cosas esenciales, ¿verdad?, para mostrar y para decir que aquí entonces, al terminar ese capítulo 4, nosotros sabemos que hay toda una presentación, ¿verdad?, de la genealogía del versículo 18, ¿verdad?, que va a decir y va a presentar aquí a David al final de todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver David aquí, verdad? Esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Hezrón, Hezrón fue padre de Ram, Ram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Naxón, Naxón fue padre de Salma, Salma fue padre de Boz, Boz fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre de David. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí al final estamos encontrando nada más y nada menos Ruth, ¿verdad?, como la bisabuela del rey David. Hablamos de una fidelidad, hablamos de una solidaridad, hablamos de una ley de amor que existe entonces. Y esa es la que está realizando aquí en este caso nada más y nada menos que su bisabuela, ¿verdad? Y entonces viene de familia Yahshua Besha. Es una forma entonces de legitimizar todo lo que significa el rey David para la historia de Israel. Sigamos un poquitito más y entendamos que después del exilio de Babilonia, cuando muchos israelitas regresaron casados con mujeres extranjeras, esta historia fue usada para mostrar cómo deben comportarse los israelitas con sus esposas naturales de otras naciones. Cómo comportarse, ¿verdad?
con sus esposas que vienen de otras naciones. Recordemos que el libro del Deuteronomio y la historia, que nosotros le llamamos así la historia deuteronomista, nos presenta aquí y nos dice, ¿verdad?, que nos encontramos ante una situación bastante complicada, porque aceptar al extranjero, traer al extranjero, significa también, de cierta manera, meter a dioses extraños. Haupea la escuela deuteronomista la lleva. Porque hoy imagina que eso es lo que nos lleva después a la idolatría. Eso es lo que después nos disgrega como nación. Daya Coema lleva bajo la misma protección de un solo Dios, sino que cada uno apella fanatizar más allá de cualquier cosa, entonces ñañora y no. Esto, a pesar de que se escribió hace por lo menos 2.500, 2.600 años atrás, sin embargo, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que esta es una realidad también que sucede entre nosotros. Que justamente las cuestiones de disgregaciones, en lugar de congregarnos, en lugar de encontrarnos unidos, ¿verdad?, nos lleva a separarnos. Nos volvemos fanáticos por una cuestión también religiosa. El libro de Ruth. El libro de Ruth estaba preocupadísimo en mirar y decir, atención, si nosotros no copiamos o nosotros no vivimos así como nos presenta Ruth en su situación de vida, ciertamente que después también nosotros ya podemos cualquier para vivir de acuerdo a estos criterios y valores. Entonces, de esta manera, el autor toma partido por quienes, siguiendo las indicaciones de Isaías, consideraban que los extranjeros que mostrasen fidelidad a Dios y a la ley de hermandad debían ser bienvenidos en la comunidad de la alianza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro siempre, Hechos de los Apóstoles, nos acompaña durante todo este tiempo pascual. Capítulo 14 del 5 al 18, en aquellos días, al producirse en Iconio, conatos de parte de los gentiles y de los judíos, a sabiendas de las autoridades, empezaron a moverse con intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y alrededores, donde predicaron el Evangelio. Aquí, queridos hermanos, estamos comenzando a ver cuál es el resultado también, los efectos de la prédica de la palabra de Dios. Pablo y Bernabé oñepunuji guayayeva, han apeñan de yara yerueñan de hipojitrei. Y da ñande guarante, ñande año mi guarante, lleva todo lo que significa el peso de predicar, de anunciar la palabra de Dios. Sino que cuando añe por una vez yo mío hendúa ven guaraye y poshima ve, da el añande gusta página. Lo que la palabra de Dios siempre y el evangelio y el mensaje del Señor nos propone es del cambio, es de la fuerza de su espíritu que nos transforma poco a poco. Dejar las cosas del pasado, dejar las cosas negativas para comenzar a vivir los valores, los principios, los elementos esenciales y fundamentales del Evangelio. Evangelio, Pablo y Bernabé ya comienzan a ser perseguidos. No todos quieren aceptar esta propuesta de cambio. Preferimos el mal y entonces buscamos estrategias también para hacer desaparecer a aquellos que nos instan a seguir el Evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra.
cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de Ruth. Decíamos aquí que de cierta manera también se sigue un poco aquel pensamiento de Isaías. Isaías 56 al 66 consideraban que los extranjeros que mostrasen fidelidad a Dios y a su ley debían ser bienvenidos, debían ser aceptados, bienvenidos a la comunidad judía, a la comunidad de la alianza. Ahora, otra en cambio era la posición también representada por Esdras. Esdras, capítulo 9 al 10, y otros líderes que pensaban que los judíos debían volver su vínculo con las esposas extranjeras, debían disolver. Los judíos, dice, según Esdras, debían disolver esta situación. Pero ellos lo tienen aquí, peña cama va el añande, ya hago el exilio jabe, va el añaya poaco, va el iba y estrella ya poaco. Oye, esa cuaya y ñanderesara y guripe ñande yara. Pero va ese la ñanderesara y ñande yara. Yayapo la yayapose. En aquel tiempo no había, decía, ¿verdad? No había reyes en Israel. Y cada uno andaba por su cabeza, carretilla. Y eso aquí nos está diciendo, nos echa en cara. Y por eso, aquí, según Esdras, pensaba que los judíos debían disolver sus vínculos con las esposas extranjeras. Disolver el vínculo con las esposas extranjeras. Este libro muestra entonces cómo, gracias a la revelación de Dios, se extendió y se pudo también comprender muy bien, entender que parte de la fe es dar acogida a los hermanos inmigrantes, extranjeros e inmigrantes. Entonces esta es la enseñanza, a ver, llamen a Ruth, que después es la que va a salvar nada más y nada menos que la dinastía de Israel. ¿Por qué? Y porque ella va a ser después incluso la bisabuela del rey David, una moabita. ¿Entienden? Qué importante que es entonces saber esto. ¿Y por qué se está presentando esto? Y justamente se está presentando porque tenemos que abrirnos a la universalidad. Diga, tú y ñande la ñaña en boteo, lleva. Ñande yara o maña
Dios está abierto a todos y nosotros por lo tanto también tenemos que abrirnos, porque si somos egoístas, la ñañen botino, ñañe ame hoy, ñañe corazón me hoy, anda ñajen dulce, anda ya se lleva peña de yara yerureaña de ella por mi alma, yerureaña de ciertamente que este sentido de Esdras simplemente queda, ¿verdad? Queda bien cerrado aquí. ¿Por qué? Porque Esdras dice, no, pedí solo, la pecha, la ve como es, pecha no ve como es. Y los otros insisten, Ruth insiste, miren, una moabita, y salva nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Salva nada más y nada menos entonces al propio Israel. En fin, este libro muestra cómo gracias a la revelación de Dios se entendió que parte de la fe es dar acogida a los extranjeros e inmigrantes. En este libro entonces estamos encontrando esto, que el judío en este caso, porque esto se está escribiendo ya después del exilio, el judío tiene que estar abierto. ¿Estar abierto a quién? A todos, estar abierto a todos. Nosotros aquí no podemos encerrarnos en nosotros mismos, sino que parte de nuestra propia fe es dar acogida a ese hermano extranjero. Llame Ana, allá pona, lleva para esa peña de Yara, Yerurea, de ya por mi peña de la Pichare. Incluso después, ¿verdad? Todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, San Mateo, por ejemplo, capítulo 25, que llama a un accionar hacia ese hermano que necesita, hacia esa persona con quien nosotros convivimos y con quienes nos relacionamos. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Apecha ya es. Es decir, hay una solidaridad, hay un techacuar, ella es esa lleva, allá es allá ya pues allá calcular, ya es pona mandie, va para allá pona hamba ella pa ya pona. Qué lindo entonces, ¿verdad? Una visión de conjunto ciertamente de este libro de Ruth. Ruth como continuación, decíamos, del libro de los jueces. Ruth con estos 4 capítulos presentándonos y diciendo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena todo lo que estamos haciendo, que hay que luchar, que hay que esforzarse, que no hay que quedarse en el camino, ¿verdad? Y entonces ahí Ruth, no puede hoy, pide permiso, ¿verdad? A la suegra y después ya comienza a caminar y va y busca. Tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer algo. Pero la vida que ofrece Ruth no será simplemente para poder vivir comiendo algo, para que podamos, pobrecitos, estar aquí entonces allá que nos algo. No. Ruth entonces toma enseguida un protagonismo. Tenemos que hacer algo, tenemos que emprender. Tenemos que conseguir lo elemental y lo fundamental dentro de la vida y del seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros encontramos así en una visión global. Ya hemos dado varios datos generales, pero podemos decir algo más todavía, ¿verdad? Que esta novela, adaptada para transmitir una enseñanza, se puso por escrito entre el año 520 y 450, más o menos. Y desde ahí podemos entender muy bien, ¿verdad? Toda una teología que está direccionada hacia la solidaridad, está direccionada sobre todo hacia la congregación y sobre todo también otros elementos secundarios, pero donde aparece, por ejemplo, el Goel, es decir, el que es capaz de sacrificarse por alguien, por su hermano. Así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.